Hola, ¿qué tal? Buen día. En la materia de fundamentos de telecomunicaciones vamos a realizar una simulación de funciones de onda con programas matemáticos. Somos el equipo número 3 y nuestro equipo está conformado por Fernández Ubicaz, Carolina Maribel, Galamis Medina, Alebrán Antonido, Puga, Canto, Justin Arón, Torres Salazar, Ángel Irán y su servidora, Celis Magaña, Maris Priscila. Vamos a hablar acerca de la onda sinusoidal, que es la unidad básica de cualquier sonido o señal eléctrica. En la naturaleza, casi cualquier movimiento repetitivo, como un péndulo o una cuerda de guitarra, sigue este patrón. Su ecuación fundamental es la que vemos en pantalla, que es G de t igual a por seno de omega por t más pi. ¿Qué es esto? Pues esto representa la ecuación de movimiento armónico simple. Entonces, G de t es la elongación, posición o amplitud instantánea en función del tiempo. Luego tenemos A, que es la amplitud máxima del movimiento. Seno es la función trigonométrica que indica el comportamiento oscilatorio. Luego tenemos a omega, que es la frecuencia angular. Luego tenemos T, que es tiempo. Pi es la fase inicial o constante de fase que indica el estado de oscilación en t igual a cero. Entonces, y la suma de, la multiplicación de omega por tiempo más pi es la fase total de la oscilación. Para que nosotros podamos entender cómo cambia esta onda, debemos observar tres variables clave que modifican su forma en el gráfico. Tenemos entre estos tres parámetros tenemos amplitud, frecuencia y fase. La amplitud es la altura de la onda. Si aumentamos A, la onda se estira hacia arriba y hacia abajo, como lo estamos viendo en pantalla. Eh, Mientras más volumen en audio o en voltaje en electricidad, pues está aumentando la A. Pero si A es pequeña, la señal significa que es débil. Ok, ahora estamos viendo cómo funciona la frecuencia y podemos ver cómo se está moviendo. Eh, la frecuencia controla qué tan rápido oscila la onda. Si aumentamos la frecuencia, los ciclos, podemos ver que se ven como que se apretan. La onda se está viendo más junta. Esto, un ejemplo en sonido sería cómo los tonos se vuelven graves o agudos. Ahora podemos ver cómo funciona con la fase pi, que es el desplazamiento horizontal. Podemos ver que la forma de la onda no se está modificando, únicamente se está desplazando en el eje horizontal. No cambia la forma de la onda, sino cuando empieza. Un cambio en la fase mueve la onda a la izquierda o a la derecha en el eje del tiempo. Ok, ahora vamos a hablar acerca de las series de Fourier. Esto es algo muy interesante porque según el teorema de Fourier, eh, cualquier señal compleja, por muy cuadrada o picuda que sea, es en realidad la suma de muchas ondas sin, sinusoidales llamadas armónicos. Eh, de esta forma se puede eh, hacer la onda cuadrada. Para formar una onda cuadrada tomamos una fundamental y las sumamos solo y le sumamos solo sus armónicos impares. A medida que sumamos más, las curvas se van aplanando hasta formar ángulos de 90 grados. En cuestión de la onda diente de sierra, a diferencia de la cuadrada, la diente de sierra contiene todos los armónicos, tanto pares como impares. Esto le da una forma lineal de subida y caída brusca, lo que genera un sonido mucho más brillante. Ahora voy a explicar la onda cuadrada. Como podemos ver en el simulador, tenemos esta ecuación de aquí, que es la que vamos a usar para representar la onda cuadrada. Vamos a empezar con n siendo 1 para que podamos ver la onda senoidal en su forma pura antes de que apliquemos más armónicos. Entonces los armónicos vendrían siendo hasta dónde se va a generar la sumatoria de Riemann.
Entonces, conforme vamos aumentando los armónicos, podemos ver cómo la onda se va ah, haciendo más esa forma cuadrada a la que llamamos. Entonces, aumentando la onda, podemos ver que llegamos a este punto donde ya parece la señal casi cuadrada, porque los armónicos, conforme van aumentando, se va ah, aclarando cómo va a estar formada la onda. En este tipo de ondas hay un fenómeno que se llama fenómeno de Gibbs, donde explica que por más que los armónicos tiendan al infinito, estas pequeñas bordes que sobresalen de la línea no se van a poder quitar, solo se van a comprimir. Entonces, la onda cuadrada tiende a tener este tipo de bordes y bueno, estos pequeños bordes también en el mundo real dependen de qué tanto ancho de banda tengan para mandar los suficientes armónicos como para hacer que esto sea mínimo. Pero en el mundo real, estos pequeños bordes pues siempre están ahí. Ahora simularemos nuestra onda triangular. Tenemos los valores de términos en el 1, teniendo así nuestra forma natural o forma genoidal. Tendremos que nuestros armónicos provienen de nuestra sumatoria de Riemann. En dicha sumatoria, hasta donde se genere, tendremos nuestros armónicos. Nuestros armónicos, nuestros armónicos en este caso son armónicos impares en esta serie de Fourier. De igual forma, al aumentar nuestros armónicos en esta serie con la función, nuestra onda se genera una forma de cono o triangular que vendría siendo nuestra forma ideal. Y al generarse completamente, tenemos que tienen pendientes lineales y dicha onda es es periódica y continua. De igual manera, la amplitud armónica es disminuyente o disminuye rápidamente porque esta está dividida entre dicho valor, el valor. Por eso la aproximación es más suave de la onda cuadrada. De igual forma, esto nos dice que las zonas no genoidales pueden descomponerse o en componentes genoidales, teniendo así nuestro principio fundamental de, de análisis de Fourier. En este caso, nosotros hablaremos de la onda de sierra, de diente de sierra. Cuando nosotros reducimos la n, el valor de n, se forma una onda senoidal pura, pero cuando nosotros la aumentamos, se forman los armónicos. Cuando nosotros aumentamos los armónicos, se forma pues esta forma de sierra, que básicamente pues es lo que pasa. Y cuando nosotros queremos aumentar o vayamos a aumentar más números, la rampa que se puede ver acá va siendo más perfecta y va a parecer más una línea recta. Eso se debe a que esta fórmula usa tanto números pares como impares. Y pues también depende mucho de la fórmula, que el término de la fórmula menos uno a la k más uno es lo que determina si la rampa sube o baja. En esta simulación aprendí cómo las ondas se reconstruyen mediante la suma de armónicos sinusoidales impares, donde, bueno, a las altas frecuencias tienen menor peso, lo que produce una señal un poco suave y demuestra un principio fundamental del análisis de Fourier. ¿Qué aspectos nos resultó más interesante y por qué? Una forma geométrica tan rígida como una sierra en realidad es el resultado de la suma de ondas y curvas. Esto es más fascinante porque nunca podemos eliminar por completo el rizado en los extremos, lo que demuestra que la perfección física de una señal tiene límites matemáticos claros, además de que son múltiples ondas senoidales entre sí, que se compensan entre sí. En conclusión, comprobamos que cualquier señal compleja es simplemente la suma de las ondas senoidales básicas. Y también entendimos que las transiciones perfectas o instantáneas no existen en los sistemas físicos reales, ya que la forma final de una señal siempre estará limitada por la cantidad de armónicos que este medio pueda soportar.